Vale, primeramente, muchísimas gracias a Juan por la invitación, por la oportunidad de compartir un poco de mi trabajo. Y bueno, yo soy de Brasil y yo hice mi posgrado en una universidad de São Paulo, que está dentro del estado de São Paulo. Y hice mi maestría, doctorado y hace más o menos 10 años que yo terminé a mi posgrado. Y yo llevo casi 17 años de clínica igual. Vale, hoy tenemos un tema para charlar contigo sobre resinas en anteriores. Exactamente. Eh, Vamos a charlar este tema tan interesante que es manejar el espesor, el volumen, la dentina, lo que tú nos quieras compartir para los Vale, auditores que en este momento perfecto. estamos. Bueno, yo que había pensado para hoy es hablar un poco de los conceptos de color, porque yo veo como la parte más complicada cuando estamos manejando con composite para el sector anterior. Y el primer concepto para entender cómo lograr un buen color en composite es entender cómo vemos el color. Porque el gran problema, Juan, es que nosotros aprendemos para hacer la toma de color siguiendo los conceptos de la guía Vita. Nosotros aprendemos que el diente puede tener un matiz o diferentes matices, que son las letras A, B, C y D, y dependiendo del grado de saturación de cada matiz, tenemos el segundo concepto que sería el croma. O sea, tenemos el A1, B1, C1, A2, B2, C2, en fin. Nosotros aprendemos a entender color siempre pensando o siguiendo el concepto de la guía Vita. Lo que pasa es que esto para composites era un gran error, porque no es solamente el color de la guía Vita que define el color final. ¿Cuál es el problema que normalmente yo veo? Cuando las personas en general están diante de un diente que está muy blanco, muy claro, ellos piensan que es un diente B1, por ejemplo. Y cuando está frente a un diente que está con una característica más gris, ellos piensan que es un diente C3, a lo mejor C4, por ejemplo. O sea, están solamente definiendo el color del diente por el concepto de la guía Vita. Y la verdad es que un diente es claro u oscuro, no solamente por el concepto de la guía Vita, pero por otros factores que son importantes en el grado de reflexión de la luz. O sea, el primer concepto importante para entender color es entender que color es el grado de reflexión de la luz. Si tenemos mucha reflexión de la luz, vamos a ver un diente más claro. Si tenemos poca reflexión de la luz, vemos un diente más oscuro. Y debemos saber cuáles son los factores que definen este grado de reflexión de la luz más grande o más pequeño. Y el concepto de la guía Vita sería uno de los factores que hace influencia en este grado de reflexión de la luz. Pero hay otros factores que hacen esta reflexión de la luz y hace como que se note un diente más oscuro o más claro. Y vamos a ver estos conceptos. Empezando con el concepto de la guía Vita. En esta diapositiva que está en la pantalla de sus teléfonos, está la anterior, por favor. Sí, está el matiz. Nosotros tenemos el matiz A, B y C. Normalmente no utilizamos el matiz D, es muy poco utilizado. Es mucho más para el A, B y C. Ah, Y una vez más, cuando vemos un diente blanco, pensamos ser un diente con un matiz D. Y cuando vemos un diente gris, nosotros pensamos ser un diente con un matiz C. Lo que pasa es que cuando comparamos los diferentes matices A, B y C con un mismo grado de saturación, no hay tanta diferencia entre A, B o C. Porque no es la tonalidad A no es un marrón, la tonalidad B no es un amarillo blanco y la C no es una gris. Hay solamente un poco de pigmento marrón, gris o amarillo dentro de estos matices. O sea, nuestros ojos no tienen tanta capacidad de diferenciarlos cuando están dentro de un mismo grado de saturación. En esta pantalla, en estos tres discos de dentina hechos con 1 milímetro de espesor, hay un matiz A, un matiz B y un matiz C. Ahí tenemos A3, B3 y C3, pero no hay posibilidad de saber quién es A, B o C. No son completamente iguales, son un poco diferentes, pero no tan diferentes. En este caso tenemos en la secuencia de la izquierda para la derecha A3, B3 y C3. Lo que pasa es que los composites A, B y C son muy parecidos
Y además hay muchas casas comerciales que desarrollan composites que no vienen en la jeringa escrito si es A, B o C, porque prácticamente no hace diferencia. Entonces, nosotros podremos solamente trabajar con composites de dentina de color A. Y cuando queremos un diente con una característica más clara, podremos tomar un composite, una jeringa de una dentina bleach, de una dentina más clara. Pero solamente las dentinas A y las dentinas bleach ya es necesario, es suficiente, perdón, para prácticamente todos los pacientes. O sea, no es necesario tener dentinas B o dentinas C, porque son muy parecidas con las dentinas A. Este sería el primer concepto, ¿vale? Y otro detalle importante, se puede pasar para la otra foto, por favor. El otro detalle importante es que cuando comparamos dentinas de diferentes marcas comerciales, hay una diferencia muy grande. Aquí tenemos una dentina A3 de diferentes casas. La primera es la dentina 3 de 3M, la segunda es de Vital Essence y la tercera es de Ivoclar. O sea, no hay una padronización de los colores de las diferentes casas comerciales. Y la 3 para unas casas es más saturado y la 3 para las otras casas es menos saturado. O sea, debemos Rafael, conocer... una pregunta Vale, interesante. Pregunta, vale. cuando hablamos de la guía Vita, que todos Por los favor, estudiantes nos cuando hemos, te apetezca hacer una pregunta, por favor, no pasa nada, ¿vale? nos hemos acostumbrado con guías Vita. La guía Vita, y como tú lo acabas de manifestar claramente, en cada una de las empresas es totalmente diferente ese tono, esa saturación, esa reflexión de la luz es totalmente diferente. Cuando nosotros nos acostumbramos a guía Vita a 1, a 2 o a 3, no podemos estar generalizando con ninguna de las marcas o se asemeja a alguna marca específica. Sí, seguramente no. Así que normalmente en los cursos, una de las primeras cosas que digo es no utilizar la guía Vita para hacer la toma de color para los composites. ¿Por qué? Porque la guía Vita es una sola y los composites tienen diferentes características. Sería Diferentes. imposible ser parecido a todos los composites. Y de esta forma tenemos que trabajar con guías con guías Personalizadas. personalizadas y hechas con el propio composite. Tampoco, en mi opinión, es seguro trabajar con la guía que viene dentro del kit del composite, porque normalmente son guías hechas con cerámica o Plástico. plásticas o de Plástico. acrílico, el espesor es diferente, el formato es diferente. La mejor forma de trabajar es producir sus propias guías de colores. Eu tenho um artigo, se les apetece, eu puedo compartilhar dentro de meu grupo de Telegram. É um artículo com toda a sequência para produzir uma guia de color personalizada com seus próprios composites. Está muito interessante, ok? E muito buena, muy buena explicação com respeito à guia Vita. Não devemos utilizar guia Vita para composites porque os composites são muito distintos se comparamos entre as diferentes casas, ok? Entonces, una vez más, el primer concepto, color no es solamente guía Vita, hay otros factores que hacen parte del color final. Para la dentina es importante saber su croma, su grado de saturación. El matiz no es tan importante, solo que les apetezcan dientes más claros. Y con respecto a croma, sí, debemos trabajar con diferentes cromas y solamente un matiz ya es suficiente, ¿ok? Muy bien. El segundo concepto sería el esmalte. Y se puede pasar a la diapositiva. El esmalte es demasiado importante para la restauración. La verdad, la capa de esmalte es la capa más importante de la restauración. ¿Por qué? Porque es la capa de esmalte es la capa más que tiene más influencia en este grado de reflexión de la luz. Nosotros decimos que el concepto de color está relacionado a la cantidad de la luz que el diente está reflejando. Dependiendo del tipo de esmalte que elegimos, que aplicamos, vamos a tener más o menos reflexión de la luz. Lo que pasa es que, Juan, nosotros aprendemos, no sé si tú aprendiste igual, nosotros aprendemos que si la dentina tiene un color A3, el esmalte es un tono menos, A2. Si la dentina es un A2, debemos poner un esmalte de color A1. O sea, estamos eligiendo el color del esmalte por el color de la dentina. Este es un error muy, muy grande. Debemos siempre elegir el color del esmalte aparte de la dentina. Es algo totalmente distinto. Yo siempre digo, yo hago un comparativo con los pantalones. Si yo pongo un pantalón azul, no necesito poner una camiseta azul más clara. Si yo pongo un pantalón azul, yo voy a elegir el color de mi camiseta. No es obligatorio poner un pantalón azul, una camiseta, por Está ejemplo, muy bueno ese ejemplo, verde, profesor. ¿ok?
O Está sea, muy bueno ese ejemplo porque claro, yo tengo que elegir una camiseta que sea, que esté combinando con mi pantalón, ¿vale? ajá, Pero yo puedo poner diferentes colores de camisetas con el mismo pantalón. O sea, es posible poner diferentes esmaltes con la misma dentina. Entonces debemos siempre hacer esta selección de color aparte. ¿Ah? ¿Y cuál es el punto más importante para el esmalte si queréis pasar a la diapositiva? Su grado de translucidez. No, no, este está bien. Su grado, se puede volver a la anterior, por favor. Su grado de translucidez. Mientras estamos eligiendo la dentina con respecto a su croma, A1, A2, A3, el esmalte sería más interesante elegir el esmalte por su grado de translucidez, porque este es un tejido translúcido y dependiendo del nivel de translucidez del esmalte, vamos a tener más o menos reflexión de la luz. Hay pacientes, por ejemplo, que presentan esmaltes muy translúcidos. Normalmente, estos pacientes tienen sus dientes más oscuros. Hay pacientes que tienen esmaltes que son más mate, un poco más blanco, más lechoso. Estos pacientes tienen características de dientes más claras. O sea, ¿cuál es la idea? Elegir el esmalte con respecto a su grado de translucidez. Pasa a la próxima diapositiva. Mira estos tres dientes hechos completamente con composite. El primer diente del lado izquierdo de la pantalla está más claro, el último está más oscuro, está gris. Muchas gris. personas miran este último diente y piensan automáticamente, es un diente C. Tengo No. que trabajar con composite C. Pero este diente está gris no porque presenta su dentina, por ejemplo, C, sino porque presenta un esmalte muy translúcido. Y cuanto más translúcido el esmalte, más gris va a ser la restauración final. Cuanto menos translúcido el esmalte, o sea, cuanto más lechoso, más mate, vamos a tener una característica más clara. Estos tres son dientes hechos con la misma dentina 2, con el mismo espesor, pero con diferentes esmaltes con respecto a niveles de translucidez. El primero es un esmalte más lechoso, más mate. El segundo, un esmalte neutro, medio. Y el último es un esmalte muy translúcido. O sea, hay muchos errores de composite que las restauraciones salen oscuras porque elegimos un esmalte muy translúcido. Las personas a veces creen que está oscura porque la dentina está con croma alto, que está con la dentina, por ejemplo, A3. Pero la verdad es que muchas de las situaciones que tenemos dientes oscuros es porque el esmalte está muy translúcido. Este sería un otro concepto muy interesante. O sea, al final debemos elegir el cromo de la dentina con respecto a diferentes grados de saturación, A1, A2, A3, A4, por ejemplo, y diferentes niveles de translucidez del esmalte. Un outro conceito importante dentro de este tema es entender la diferencia entre los esmaltes de las diferentes casas. Hablamos hace poco que, dependiendo de la casa comercial, de la marca, el croma de la dentina va a ser diferente. Para el esmalte pasa el mismo. ¿Se puede pasar a la anterior, por favor? Si comparamos esmaltes, aunque esté con el mismo color, por ejemplo, todos estos 5 esmaltes son esmaltes de color bleach, pero de diferentes casas comerciales. El primero es de 300, el segundo de Ivoclar, el tercero es de Ultralane, el cuarto es de GC y el último es de HRI de Miserio. O sea, todos presentan en sus jeringas la misma nomenclatura bleach, pero la característica es completamente diferente. ¿Por qué es importante Todos saber están eso? manejados Porque al mismo espesor. todos estão manejados com 0.5 de espessor e todos são esmaltes de color bleach de diferentes casas comerciais. Ou seja, dependendo da casa comercial que trabalhamos, vamos a ter diferentes características de color, aunque esté todos na jeringa escrito que são esmaltes bleach. Então, é importante conhecer a nosso composite, conhecer a característica de nossas dentinas, a característica de nossos esmaltes, ¿vale? Eu sempre digo que seria importante ter com respeito ao color de dentina. Seguramente dentinas A2 e A3, que são as dentinas que mais utilizamos. Uma dentina mais clara que a 2, que pode ser uma dentina bleach, por exemplo, e uma dentina mais oscura que a 3, uma A35, A4. Com estas 4 dentinas, trabalhamos em 90, 95% dos pacientes. E se queremos, por exemplo, dentinas todavia mais oscuras, se pode poner um pouco de tinte, de pigmento sobre esta dentina.
Y para el Aquí te esmalte, un preguntando esmalte de, cómo realizan la selección del esmalte. o con una guía de color personalizada, o ponemos incrementos de, color, de composite en el tercio medio. ¿Okay? Un pequeño incremento, un trozo de composite para el tercio medio, con un espesor de 0,5 milímetro máximo, y obligatoriamente fotocuramos, porque el composite cambia su característica de translucidez después de fotocurado. Normalmente los composites para esmalte después de fotocurado salen más translúcidos, ¿vale? Tienen una característica X y después de fotocurado se quedan más translúcidos. Entonces, ¿Cómo tienen que están? tener un cuidado con respecto a este cambio, ¿ok? A nivel de tercio medio. Bueno, para el esmalte, un esmalte bleach, un esmalte de característica neutra, con respecto a translucidez, que sería un A1, A2, sería interesante. Yo veo la parte más importante de una restauración anterior, de composite, del sector anterior, entender el nivel de translucidez del esmalte. Yo veo como la parte más importante de todas, porque es posible cometer un pequeño error del croma de la dentina, del color de la dentina. Pero si cometemos errores del grado de translucidez del esmalte, seguramente la restauración no va a salir buena, no vamos a tener una buena característica. ¿Ok? Y con respecto a la edad, hay una diapositiva, Juan, de la edad. Esto no es una regla, pasa dos diapositivas. Hay una que está con escrita la edad, creo que es la número 5. Con respecto a la edad, es importante saber que normalmente, esto no es una regla, pero es un padrón de características dependiendo de la edad. Normalmente los pacientes jóvenes presentan dentinas más claras, A2, A1 o bleach, y un esmalte más mate, más lechoso, más blanco. E os pacientes maiores normalmente apresentam dentinas mais cromáticas, A3, A3,5 e esmaltes mais translúcidos. Isto seria uma referência muito interessante para ter uma ideia de que color de composites elegir. Pero uma vez mais, isto não é uma regra. Há possibilidade de ter pacientes jovens com suas dentinas mais oscuras ou seus esmaltes mais translúcidos, pero normalmente vamos a trabalhar com dentinas mais claras, ¿vale? Esto sería el segundo concepto de color. Color de la dentina y nivel de translucidez del esmalte. Y entonces pasamos para el otro concepto y, en mi opinión, el concepto más importante que define el color final, que serían los espesores de las capas. Mira esta diapositiva. Para el 11, una carilla del 11 hecha con composite. La primera imagen del lado izquierdo es inmediato después, pero no, un día después. Y la imagen del lado derecho es después del arreglo. Los colores utilizados para estas dos carillas del 11. A2 dentina y un esmalte bleach para los dos dientes. Pero la diferencia de color se nota por la diferencia de espesor. ¿Cuál es el factor que más genera restauraciones gris? Un esmalte muy grueso. En mi opinión es grueso, sí, muy grueso. En mi opinión es el error número 1 para los composites, para restauraciones de composite, el esmalte grueso. Porque nosotros dentistas tenemos una tendencia de aplicar poca dentina y mucho esmalte. Mucho Y esmalte. además es complicado, Juan, calcular estos espesores, tener una experiencia grande para poner siempre esmaltes de espesor delgado. La recomendación de los artículos es aplicar solamente un espesor de 0,5, de 0,5 de esmalte. Si aumentamos este espesor de 0,5 para 1 milímetro, por ejemplo, parece una tontería, parece nada, pero este aumento de, aunque sea 0,5 más, ya sale gris, ¿vale? O sea, al final de todo, ¿qué es importante saber? Si la restauración salió gris, la primera posibilidad de salir gris es un esmalte muy grueso. La segunda posibilidad de salir gris es un esmalte muy translúcido. Y la última posibilidad para que se note una restauración gris es una dentina muy oscura. La verdad es que en los reparos de composite, cuando estoy arreglando una restauración que salió mala, casi nunca yo cambio el color de la dentina. Yo estoy cambiando o los espesores, o sea, intentando bajar el esmalte y aumentar más la cantidad de dentina, o hago un cambio
del color del esmalte, pero casi nunca yo estoy trabajando con cambios de dentina. ¿Hay otras preguntas? Sí, Doc, tenemos bastantes preguntas por aquí. Claro, sí, vamos, seguimos con las preguntas. Dale, me dicen esta acá. Un diente con discromía, ¿cómo se hace una selección del esmalte? Un diente con discromía, ¿cómo se hace? Para un unitario, un Sí, diente para oscurecido, me un diente dice. oscurecido, sí. Vale, la verdad es que la selección de color para los dientes oscurecidos, vamos a intentar hacerla para sobre la cara vestibular del otro diente. Un ejemplo, el 11 está oscurecido, vamos a hacer la selección de color poniendo pequeños incrementos sobre el esmalte del diente que está sano. Sobre el diente oscurecido sería casi imposible. La verdad es que yo veo unas imágenes con pequeños trozos de composite sobre un diente oscurecido. En mi opinión, no es una técnica tan No, sencilla. La tampoco verdad me es que gusta yo porque esos veo y incrementos, intento entender cómo funcionaría poner composite sobre un diente oscuro. No entiendo, sinceramente no veo una ventaja en este caso. Cuando tenemos necrosis pulpar, el cambio de color, ¿cómo se realiza una carilla? En este caso, Tatiana, tienes que utilizar un opaquer. En Colombia se dice opaquer o opacador, un opaquer. opacador, sí. Hay un Sí, un opaquer de forma muy interesante que tú creaste ya, el OP. sí, sí. Está disponible en Colombia. ¿En Colombia? Yo lo tengo de prueba, yo lo tengo varios de prueba. Ya está Vale. en proceso de ingreso acá. Bueno, hay que utilizar un composite de alta opacidad. Cuidado porque las dentinas bleach a veces no son dentinas de tanta opacidad, son solamente dentinas más claras. Hay que utilizar un composite de altísima opacidad que conocemos como opacador o opackers. Y estos composites en pequeña, con espesor pequeño, se puede enmascarar este diente oscurecido. La idea es no utilizar más que 0.5 de espesor para enmascarar estos dientes oscurecidos. Una posibilidad es esta, es un opacador del composite forma de la casa Ultradent. Yo he desarrollado con Ultradent este opacador, presenta un color sobre una 2 a 3. Es un opacador de consistencia regular, hay otros opacadores que son fluidos, pero cuidado que los opacadores fluidos son demasiado opacos en general y hay que poner un espesor todavía más delgado, pero siempre hay que tener un opacador, perdón, para enmascarar este sustrato oscurecido. Y además hacer un tallado cerca de 1.2, 1.5 de profundidad. ¿Qué espesor utilizamos con dentina? Depende del tallado. Alex, el espesor de dentina es muy sencillo. Es el espesor de la carilla total menos 0.5 de esmalte. Esto sería el espesor para todas las restauraciones que utilizamos solamente dentina y esmalte. O sea, si tallamos 1 milímetro, ¿cuál es el espesor de la dentina? 0,5. Si tallamos 1,5, ¿cuál es el espesor de la dentina? 1 milímetro, porque siempre debemos dejar 0,5 para el esmalte. ¿Cuáles esmaltes son más blancos? Bueno, si te apetece restauraciones con esmaltes muy blancos, te recomendaría, por ejemplo, el esmalte de... Hay este Light Sigma Quick en Colombia, de Tokuyama, o No, Palfique, LX5. no, Palfique lo consigo en México. En México sí tienen Vale. Palfique. Entonces, una posibilidad sería la Impress, el color que se llama BLXL. Es un esmalte muy blanco de la Impress. Hay un nuevo de 3M que es el XW de la Filtec Universal. Es un esmalte muy blanco. La Impress presenta un esmalte muy blanco también, sería una otra posibilidad. ¿Ok? Son esmaltes demasiado blancos. Perfecto, ya lo ¿Cuáles tengo acá. esmaltes son más blancos? Sí, normalmente son esmaltes muy bleach, pero dependiendo de la casa, la característica cambia. Entonces, la Impress, la BLXL, es muy blanca. La dentina que escoge con la zona cervical del diente. La dentina la escoge con la zona cervical del diente. Sí, sí, la dentina ponemos un pequeño incremento en la cervical y para el esmalte un incremento sobre el tercio medio. Normalmente no utilizamos el tercio incisal como referencia para el color del esmalte porque es un sitio demasiado translúcido y a veces no es tan confiable. ¿El mismo espesor de dentina es igual al del esmalte? No, esto depende No, de la profundidad de la restauración, ¿vale? El espesor del esmalte
recomendaría siempre intentar dejarlo súper fino. Sí, ahí está, muy bien, excelente. Intentar dejarlo siempre muy delgado, sobre 0,5, 0,6 más o menos. Esto sería la idea. En este caso, Doc, que tenemos esta imagen, si tenemos solamente esa preparación de 0,6 y el otro que es de 1,3, habría una capa muy delgada de dentina o de body y el 0,5 de esmalte. Sí, Igual sí, compensado exactamente. en el otro diente, 11 y 21. Sí, exactamente, pero un cuidado con los composites body, dependiendo del color del sustrato, aunque no esté muy oscuro, pero si está con color sobre una 3, a veces los composites body salen un poco gris, entonces tiene que tener un poco de cuidado dependiendo de la marca del body, ¿vale? Yo intento utilizar solamente body esmalte en tallados menores que o hasta 1 milímetro de grosor, en tallados que son, que pasamos de 1 milímetro de espesor. Eu não utilizo solamente body esmalte, sino primeiro uma pequena capa de um composite mais opaco e logo dentina e esmalte. Esse é um instrumento muito interessante, se chama la misura, que está na diapositiva aí. É um instrumento para medir o espessor do esmalte, pero isto solamente lo utilizamos para restaurações de classe 4 ou dentes Clase 4. fraturados, ou dentes rotos também. Y estas guías eran las que mencionabas con respecto a diferentes tipos de guías de color, delgadas, gruesas, y realmente vas a desperdiciar mucha más resina. Es mejor crear guías personalizadas de color. Sí, a mí me gustaría, a mí me gusta más las guías personalizadas. Se puede hacerla con cualquier composite, basta tener dos dientes de modelos, dos dientes artificiales, y se puede hacer con silicón de condensación o por adición. Es muy sencillo el paso a paso y sale muy bien esta guía de color. ¿Cómo evita el efecto bandera? Me dice para restauraciones clase 4, creo, ¿no? Sí, ¿Sería esto, Juan? sí, El sí, efecto para bandera de sería la 4. línea. Bueno, depende del composite. Si estás trabajando con un composite que es un sistema dentina esmalte, como por ejemplo la Impress, como la HRI, tienes que terminar esta dentina más o menos en la mitad del bisel. Esto sería la recomendación para evitar este efecto bandera en restauraciones clase 4 o clase 3. Cubrir más o menos la mitad del bisel con una dentina. Sin embargo, si estás utilizando un sistema de composites que es dentina, body y esmalte, como la Filtec, la Filtec 350 de 3M, la 350 XT, es un sistema que es dentina, body y esmalte. Vamos a recobrir este bisel com o composite body e, neste caso, recobrimos todo o bisel. Esta seria a diferença, ok? Então, depende do sistema. Uma vez mais, se é um sistema dentina esmalte, cobrimos com dentina a metade do bisel. Se é um sistema dentina body esmalte, trabalhamos com body sobre o bisel e com o body se permite recobrir todo o bisel. Em minha opinião, são os composites que melhor enmarcaram esta linha de clases 4 y clases 3, los composites body. ¿Okay? ¿Dentina es el mismo de cuerpo? No. El cuerpo es como si fuera una dentina menos opaca, ¿no? Pero no sería una dentina verdadera. Los sistemas que presentan dentina y cuerpo, el cuerpo es como si fuera una dentina poco opaca y la dentina es como si fuera una dentina más opaca. Esto para el sistema, por ejemplo, de 3M. Te pregunto ¿Ok? sobre opacador de Coltene, si tú utilizas el opacador de Coltene. ¿Cuál opacador contiene? No, yo tampoco lo conozco, pero me preguntan algo sobre un opacador de Coltene, la verdad. Bueno, tampoco yo conozco y mira, yo conozco muchísimos materiales. Coltene. Si me dice el nombre, es del composite Everglow. Bueno, Yo no yo lo no he visto conozco con el composite de Opacker de Coltene, la verdad. Coltene y ahora estoy escribiendo un artículo de lentes oscurecidos y había hecho había Búsqueda. buscado muchísimas casas comerciales de Opacker y no me salió el de Coltene. Perdóname, Ujú. dente húmedo, dente seco para la toma de color, siempre dente húmedo, la verdad. Ponemos un poco de composite sobre la cara vestibular, fotocuramos este composite y mojamos con un poco de agua para estar un poco más húmedo. Cuidado con, Esta es la pregunta del millón. cuidado con la toma de color con el paciente con abre bocas, porque el lente a veces se deshidrata muy rápido y el esmalte cambia su grado de translucidez y a veces sale con una característica diferente.
¿Qué marca de resina recomiendas? Las buenas. Sí, esa es la pregunta del Las millón. buenas, ¿Qué varias, marcas? las buenas. ¿Qué marcas recomiendas? Las buenas. Bueno, a mí me gusta la Impress de Voclar, a mí me gusta Z350 de 3M, a mí me gustan los compos de Ultraren, a mí me gustan los compos de Tokuyama, los compos que son buenos. Juan, no sé si sabes, yo tengo un artículo que compara la diferencia de precio, no de los composites, sino de una restauración. Si comparamos, por ejemplo, una jeringa que cuesta en Brasil, voy a decir, por ejemplo, R$200, con un composite que cuesta 100. La Sí. diferencia es el doble, R$100. Pero la diferencia de precio por restauración no sale más que R$4. No, O no, sea, no, el tema no es no es costo. nada. El Es tema no es costo. ¿por qué? Porque el microbrush, el adhesivo, los guantes, la máscara, los costos de energía, de todo, no cambian si ahorramos pocos reales o pesos colombianos comprando composites de calidad más baja. Así que no vale la pena. No vamos a bajar el costo final porque estamos trabajando con composites que no son, que son más baratos. ¿Vale? Entonces, de GC son buenos, de Ivoclar son buenos, de 3M, de Ultradent, de Manipulación que yo deseo hacer. Me gustan los de GC Solare, me gustan los de Esencia Solare, me gustan los de Forma de Ultraden. O sea, no puedo estar casada con una sola casa comercial. Tengo varias claro, opciones en el consultorio para poder definir, porque si no voy a quedar bloqueado y sesgado a una sola marca. Mi claro, empresa claro, claro, es muy claro. amplia, Quedamos, sí, si trabajamos solamente con una casa, estamos muy limitados. sí, Estamos muy limitado. limitados. Recomendaría por lo menos dos. Sí, Dos casas ya está bueno. ¿No? No sí, está sí. 100% completo, pero es mucho mejor que estar solamente en una casa comercial. ¿Ok? Muy bien. Tengo por acá otra pregunta que te están haciendo acá. No la vi. ¿Estratifican con dentina y esmalte o solo dentina y un solo? Es algo muy común de cuando se quieren dientes muy blancos. Los odontólogos a veces cometen el error de solamente montar dentina y no dejan espacio para el esmalte. Entonces queda el diente totalmente mate, tisudo, blancuzco, porque solamente utilizan Vale, una vale. dentina. Sí, sí, Siempre hay que dejar espacio para el esmalte. esto yo sé, ya estuve muchas veces por Colombia y sé que en Colombia pasa algo muy parecido como Brasil. Hay personas que hacen carilla de composite solamente con dentinas bleach, no con esmalte, Solo y dentina sale bleach. totalmente opaco, lechoso, artificial, sin vida. Pero hay pacientes que a ellos les gustan estas restauraciones y a veces no podremos hacer nada. Estratificar solamente con un color de dentina y un color de esmalte salen restauraciones muy monocromáticas, muy artificiales. Aunque queremos aunque queremos dientes aunque nos apetezca dientes muy claros, yo veo importante aplicar un poco de dentina más saturada para el tercio cervical. Un ejemplo, queremos un diente súper claro, vamos a trabajar con una dentina bleach y un esmalte lechoso. Es importante poner un poco de dentina más cromática de color A2 A3 para el tercio cervical, porque la restauración sale más natural y además la importancia de una cervical más saturada es crear una transición entre diente y tejidos blandos más suave. Si aplicamos composites blancos hasta la cervical, se nota un contraste muy grande y se nota que es una restauración artificial, ¿ok? Entonces, es importante siempre estar saturando las cervicales para crear este efecto más suave de transición entre los dientes y los tejidos blandos. Perfecto. Y te hacen acá otra pregunta, nuevamente sobre el tema de la guía, Doc. Nos gustaría que compartieras el artículo, donde lo pueden ubicar. Yo normalmente también lo hago con una plantilla de silicona que la hago pues, con los cursos con los que imparto. Y es una plantilla como esta, es exactamente lo mismo. Una forma de un diente central, poner, estratificar, pero dejar ese espesor para el esmalte, dejar ese espesor final para el Exactamente, esmalte. es algo muy parecido con que está mostrando. Bueno, la mejor forma de explicar cómo hacer la guía es a través del artículo. Hay más preguntas. Sí, Mientras sí, 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 Doc. Hay tanto, más preguntas aquí para que vayamos evacuando el tema. Ya te digo acá. Pregunta, ¿cómo sería la aplicación del opacador? ¿Una capa delgada, uniforme o solamente en algunas áreas si queramos opacar? no, solamente en las áreas que debemos opacar, pero déjame abrir aquí una diapositiva para
para que la veas, que es muy interesante. Si el opacador es muy opaco, como por ejemplo el opacador de Ivoclar, déjame ver si lo encuentro. Si es el opacador de Ivoclar, que es un opacador muy El opaco, IVA 5 o IVA 6. ese opaque se llama Empress Direct Opaque. Ajá. Con este opacador, recomendaría trabajar de forma más difuminada, ¿ok? Con el opacador, que es el opacador es este, es de la Empress. De Empress. Eso es Sí, fluido. porque es un fluido, es muy opaco. No recomendaría trabajar de esta forma, sino trabajar con una capa más difuminada. Pero si estás trabajando con un opaque regular, como este que es de Ultradent, este aquí, que es un opacador que me gusta muchísimo, se llama opaque de forma. El Con este OP, opaque, sí, ya se hizo el trámite para que esté disponible acá en Colombia. sí, creo que Creo que sí, ya, sí, creo ya. que René El ya, tema fue el ya, tema ya. de importación que quedamos bloqueados, pero ya probablemente ya va a estar disponible. Mira aquí, el diente oscuro y una fina capa de opaque. Salimos de un diente oscuro para un diente sin oscurecimiento. Con los opacers regulares se puede poner una capa homogénea, pero para los opacers fluidos normalmente lo ponemos difuminado. Y la otra pregunta era con respecto a, déjame ver aquí, no sé si está aquí, con respecto al opacer de solamente en pequeñas partes que está oscurecida. Si, por ejemplo, tenéis solamente el tercio cervical oscuro, solamente aplicamos opacer para el tercio cervical. Déjame Solamente en el ver. área cervical. Sí, si está solamente con la ¿Algún cervical espesor oscurecida, recomendado, doctor? como este, Perfecto. solamente opacer para cervical. Me Vamos. pregunta sobre resina Amaris de Boco. ¿Tienes algún concepto sobre Boco? Yo realmente no lo trabajo tampoco. Bueno, la Mares de Boco trabaja con un concepto que llamamos de no vita, que es un No, Vita. concepto que los colores no siguen la guía vita. Ahí el color para la dentina se llama O1, O2, O3, O4, o sea, no hay A, B o C para la dentina. Entonces, con la Mares de Boco, el opaco 1, que se llama O1, es como si fuera una dentina 1, B1 o C1 dentro de una misma jeringa, O2, O3, O4. Es una dentina que presenta una opacidad muy buena. Y para los esmaltes se llaman TL, TN y TD. Translúcido light, translúcido neutral y translúcido dark. ¿Qué significa? El TL, translúcido light, es un esmalte más claro, más lechoso, más mate. Un neutral es un neutral y el translúcido dark sería un esmalte más oscuro. Sería de esta forma para trabajar con el composite de Amares de Boco. Cuando tenemos mucha saturación del color de sustrato, se coloca una dentina amarilla o blanca. Depende de qué color estás logrando para el final. Si tenemos mucha saturación del color, depende del color del otro diente, depende del color que quiere llegar. Si está muy saturado y hay una necesidad de tener un color más blanco y llegar a un color más blanco, ponemos dentinas más blancas. ¿Vale? No, esto depende bastante del color que queremos llegar. Perfecto. Ya te hago aquí la otra pregunta, que hay bastantes preguntas acá. ¿Recomienda pulir dentina antes del espesor del esmalte? Es decir, si ya está colocado la No, no, dentina no, y no, observamos jamás. que está mucho volumen, ¿se puede desgastar para poder poner la capa del esmalte? Vale, desgastar es una cosa, pulir es otra. ¿Por qué no podremos pulir la dentina? Porque el composite no se pega a un composite que está pulido. Si Ajá. queremos aplicar esmalte sobre una dentina pulida, no se va a pegar, se va a salir. Si hay un problema de una dentina muy gruesa, una posibilidad sería trabajar con discos más abrasivos, hacer un desgaste y quitar este polvo con un pincel humedecido con un bond o un modelador, o un adhesivo que sea bond o un modelador de composite. Nunca utilizar turbina con refrigeración, porque en este caso tendría que hacer otra vez toda la técnica adhesiva, grabar, adhesivo. Mito o realidad, la verdad es que no es mito o realidad.
si notamos este error en la capa de dentina, yo haría un desgaste antes de terminar el esmalte, pero desgaste es con disco y quitaría este polvo con un pincel, pero nunca, nunca pulir esta dentina porque vamos a tener un problema de adhesión con el esmalte. Okay, puede ser un disco, puede ser una fresa, pero sin refrigeración, una fresa abrasiva, Sí, o sí, una sí puede fresa ser de una pieza fresa de abrasiva. baja sin nada de refrigeración. Exactamente, aquí. No, esta que está en mi diapositiva. ¿Qué es Okay. esto? Estamos mirando el diente por incisado. Siempre que estamos haciendo unitarios, por ejemplo, si trabajamos con sustratos oscurecidos, normalmente es un sustrato de unitarios. Es muy, no es que es raro, no es tan común tener dos, tres, cuatro dientes oscurecidos. Entonces, cuando estamos trabajando con unitarios oscurecidos, eh, es importante mirar por incisado para tener una idea del volumen de la dentina. Si esta dentina está más o menos al nivel del otro diente, no habrá espacio para el esmalte. Y si esta dentina está con poco volumen, el esmalte va a salir muy grueso. Entonces, debemos trabajar siempre con espejos y intentar mirar los dientes por incisal. Esta es una vista un ángulo muy importante para no cometer errores en la técnica de estratificación. Mira, este es un caso clínico hecho solamente con dos colores de composite, una única dentina y un único esmalte. ¿Y por qué logramos un color final satisfactorio? Está muy parecido Perfecto. con el otro diente. Porque trabajamos con los espesores adecuados de esmalte y dentina, sobre todo los espesores de esmalte muy delgados siempre, y trabajamos con un esmalte de grado de translucidez adecuado. ¿Ok? Este es el truco, la recomendación, la llave para lograr un éxito con composite. Primero, saber trabajar con los espesores de las capas. Sobre todo, saber trabajar con esmaltes siempre muy delgados. Y segundo, saber elegir correctamente el esmalte. ¿Ok? Este otro caso clínico, no este, pasa creo que dos diapositivas más. El último. Vale, este otro, igual una carilla de unitario, hecha con dos colores de dentina y un único color de esmalte. Un color de dentina más saturado para cervical, un color de dentina menos saturado para tercio medio incisal. Hay personas que a veces se equivocan con esta selección de color de la dentina. La idea es elegir el color de la dentina que sea compatible con el color del diente y aumentamos uno o dos tonos más para cervical. O sea, si elegimos una dentina A1 para tercio medio incisal, aplicamos una dentina A2 o A3 para cervical. Y sobre estas dos dentinas, una única capa de esmalte. Cuidado con esmaltes. Nosotros dentistas, Juan, tenemos un hábito de estar añadiendo poco a poco el esmalte. Añadimos un poco de esmalte, fotocuramos un poquito más, fotocuramos y trabajamos con dos, tres capas de esmalte, añadiendo poco a poco. Lo que pasa es que la transición entre esas diferentes capas de esmalte puede generar una línea blanca cuando estamos empezando el acabado de pulido. Y esto ya ha pasado, creo que a todos, líneas blancas o burbujas. Entonces debemos intentar trabajar con un volumen mayor de esmalte de una sola vez. No te preocupes que esto no va a generar ningún problema de contracción o de profundidad de polimerización porque tenemos un espesor delgado. Tenemos que tener un cuidado con la polimerización porque los aparatos, las lámparas, normalmente no tienen un diámetro compatible con la cara vestibular. Este es un otro tema importante, Juan. Además de elegir el mejor composite, la mejor técnica, si no fotocuramos bien, el composite no funciona bien. Es como Doctor, si fuera una en general Ferrari. le pego esta recomendación porque es un tema muy álgido. Normalmente todos los odontólogos quieren hacer unas restauraciones muy bonitas, pero unidades de fotocurado que realmente no son coherentes con el material que están comprando. Claro, Sé que a veces el tema clave cuando uno habla de fotocurado, que lo vamos a hablar justamente mañana con el doctor Rafael Biolchi, Beoki. y él va Sí, a el mostrar varias Beoki, capas de fotocurado, si van a es un tener punto una clase con importante. Beoki, está perfecto. No, Mañana no lo tenemos clase perdan. con Biolchi solamente fotopolimerización. ¿Cómo vamos a fotoconvertir? Ese es el tema Sí, que yo es lo tengo más una importante. clase de casi 3 horas de fotopolimerización. Yo siempre hablo que la fotopolimerización es el motor se dice, autocoche en Colombia, siempre me he olvidado.
del auto. Del auto, del carro, sí. Sí, sí, del auto. La fotopolimerización es el motor. Si tenemos un Ferrari con un motor muy débil, no va a funcionar como un No, Ferrari. Y la polimerización, lo que pasa es que nosotros no vemos los errores de polimerización que cometemos, porque si el composite está fraguado, está duro, y si hay luz azul, nosotros creemos que está bien que y, funcionó. Es y más, que lo funcionó. tocamos y funciona y Y está si duro. tocamos está duro, funcionó. Y la verdad es que el grado de conversión no está completo. Y si no tenemos una buena polimerización, vamos a tener desgaste grande, el pulido no va a ser el mismo, va a haber El brillo no se va pigmentación. a mantener a través del Pero tiempo. no voy a detallar estos problemas porque veo que sabe de todo mucho más que yo. Mañana a las Y 5 de la tarde sí, estamos con mañana Jordi. van a tener una clase muy importante. La clase de fotopolimerización les digo que es más importante que la clase de color para que, sí, para que el Sí, sí, composite sí. funcione. Sí. Si yo estoy explicando todos los conceptos de color, pero no fotocoloramos bien, a corto plazo vamos a tener pigmentación, pérdida de brillo, pérdida de pulido, se rompe, se desgasta, en fin. Perfecto. Vamos a mirar aquí unas preguntas que tenemos hacia... Hay muchas preguntas, Doc. Empres, te preguntan algo sobre Empres. Tiene buen manejo para una caída de Empres y la fluorescencia es excesiva. El tema fluorescencia. Algunas resinas Ok, son extremadamente azules al tener una longitud en luz ultravioleta. claro. Sí, la empresa es un composite que presenta una fluorescencia realmente grande y personalmente a mí no me gusta tanto, no es mi preferido el manejo de la empresa, pero es un composite espectacular con respecto a la óptica, al pulido, pero realmente tiene una fluorescencia excesiva y bueno, esto depende muchísimo de qué tipo de paciente estás trabajando, porque yo he leído bastante sobre el tema de fluorescencia. No es algo imprescindible para la estética final de una restauración. Un composite que presenta más fluorescencia tiene más luminosidad con la luz del día. Sí. Pero te diría, esto es una opinión de muchos amigos, profesores igual, que la fluorescencia no es algo imprescindible, pero realmente la hembra tiene una fluorescencia muy alta y si es un paciente que tiene su trabajo, por ejemplo, dentro de discotecas o algo parecido, esto va a ser un problema. Y Pero realmente, en mi opinión pocos, personal, profesor, la fluorescencia también es importante en el momento de recambiar una resina. Cuando yo la voy a ver, necesito luz de fluorescente para poder retirarla completamente, porque ahí está uno de los claro, errores que se recambian las restauraciones, pero quedan resinas antiguas y encima de una resina antigua no puedo hacer adhesión. claro, claro, sí, claro. Y es importante decir que la fluorescencia a lo largo de los años, el composite pierde fluorescencia. Sí, la pierdo. Cuanto más viejo, menos fluorescencia presenta este composite. Y esto es importante, claro. No hay a veces cuando estamos quitando una clase 4 antigua, queremos dejar el esmalte palatino porque es más fácil, pero la adhesión sobre ese esmalte palatino, que es un composite antiguo, no es buena. Entonces hay que realmente quitar todo el composite antiguo, viejo y aplicar un nuevo composite. ¿Qué opina de las resinas de 2 en 1, las que tienen dos colores por jeringa? Ejemplo con Tolteni. Bueno, creo que me está diciendo como el composite que se llama Brilliant. La brilla que Y venía sí, B2. A2B2. Es B2. exactamente o que había hablado en el inicio de la clase. La diferencia entre un A2 y B2 es casi nada. O sea, este composite sirve para A2 o B2. B2. Esto sería la idea del sistema. No hay diferencia casi nada entre la lentina 2 y B2. Esta diapositiva a mí me encanta, que son los 4 principales responsables por el color de una restauración de composite. El cromo de la dentina, si es A1, A2, A3. El nivel de opacidad de la dentina, si es una dentina muy opaca o poco opaca. El nivel de translucidez del esmalte y el espesor del esmalte. Sin embargo, este número 2, que sería la opacidad de la dentina, normalmente no estoy manejando con dentinas de diferentes opacidades porque al final quedaría muy complejo todo este concepto de color. Así que les recomendaría trabajar con dentinas de opacidad más equilibrada, como la Imbres, la Vitalescence, la Mares de Boco, o mezclar un poco de body y dentina para 3M. ¿Ok? Se es 3M o forma, hay que mezclar un poco de body y dentina.
Pero se é uma Impre, se é uma Maris, se é um composite de HRI, utilizamos a dentina. ¿Vale? O sea, el primer paso, trabajar con dentinas de diferentes cromas. No es necesario A, B, C o D, solamente la o composites bleach. El segundo paso, elegir el nivel de translucidez del esmalte. Y el último paso, el espesor de esmalte. Juan, a mí me gusta trabajar con la idea de imitar cada tejido de forma individual. Imitar la dentina, imitar el esmalte. O sea, para imitar la dentina debemos conocer las características de la dentina. Elegir un composite de buena capacidad y elegir un croma adecuado. Para imitar el esmalte debemos elegir el esmalte de diferentes grados de translucidez y aplicar un espesor adecuado. ¿Ok? En mi opinión, el gran desafío de color es intentar hacer con que las personas se olviden del concepto de guía vita, porque es algo automático. Un diente no está claro, no es claro, o una restauración de composite no es clara solamente porque es un B1. Normalmente una restauración de composite está más clara por un esmalte más lechoso, más mate, y por un espesor de esmalte pequeño, y oscuro al revés. Además, las guías Vita, doctor, cuando hablamos de las guías Vita iniciales eran para cerámicas y las guías Vita actuales las hacen en China, las hacen en todo lado y las hacen de plástico, que no es coherente. Sí, claro, nos da una idea, nos puede orientar más o menos hacia dónde puede estar. Pero fíjense que incluso cuando tomamos colores con guía Vita y mandamos para el laboratorio una cerámica A1, A2 o hacemos un mapa color, nunca va a coincidir porque es totalmente diferente incluso las cerámicas con el entendimiento que tenemos en consultorio. Vale, exactamente, exactamente. Les voy a compartir este capítulo de un libro que es de Ultradent, es un libro que va a salir en español dentro de poco. Y este artículo, aunque esté en portugués, se entiende perfectamente que es el protocolo paso a paso para producir las guías de colores con sus propios composites. Estamos intentando simular una restauración estética con esta guía de colores. Mira, qué interesante la guía. Se parece a una restauración, a un diente natural. Y aquí la posicionamos en boca y una vez que la guía se parezca al diente, ya sabemos que esta guía ha sido hecha con el esmalte de la marca X, de color X, y la dentina de la marca Y, de color Y. Basta tomar los mismos composites que trabajamos para esta guía en particular. Que es intentar crear sus propios sistemas, intentar elegir una dentina que le gusta y un esmalte que le gusta y se puede trabajar con, si son de la misma casa, ok, si son de casas diferentes, no pasa nada. Pregunta sobre fractura de resinas en poco tiempo. ¿Cuál puede ser la causa o qué hacer? Bueno, hay varias posibilidades para una fractura a corto plazo. Un ajuste mal hecho o un composite que no ha sido bien fotocorado. Bueno, ¿qué recomendaciones tener para no haber problemas de fracturas del borde? Primero, trabajar con composites para la cara palatina que no sean composites de micro relleno, microparticulados, que son composites de menor resistencia. Micro relleno es más para la cara vestibular. Segundo, fotocurar bien por incisal, bien, a veces el doble de tiempo. Y tercero, hacer un buen ajuste, sobre todo en protrusiva y guías de lateralidad. Y saber si el paciente presenta o no presenta algún tipo de parafunción y si puede poner una férula para estos pacientes. ¿Qué pincel utilizas? Bueno, yo utilizo, me gusta un pincel de una casa, de una tienda de pintura que creo que no está disponible para otros países. Es una tienda de pintura de Brasil. Pero si queréis casos comerciales, Cosmedent es un buen pincel. O los pinceles de Hotspot, pero son muy caros. Recomendaría un pincel de pelo de Marta, artificial o natural, de una tienda de pintura, un pincel pequeño de una tienda de pintura. ¿Qué tal son las composites opales? Son de calidad media, ¿no? Son composites que el manejo no es tan bueno, el pulido no es tan bueno, tiene una calidad media. ¿Qué opinas sobre el uso de la glicerina? El motivo con lo cual utilizamos la glicerina es para fotocurar la última capa
que está inhibida por el oxígeno. O sea, terminamos la restauración, fotocuramos por 20, 30 segundos y luego aplicamos una glicerina sobre toda la restauración para fotocurar la capa superficial. Es una capa muy delgada, casi una película, casi nada, pero esta capa superficial no está fotocurada porque está en contacto con el oxígeno del aire y debemos poner un poco de glicerina para recubrir todo y 5 segundos más ya es suficiente. Forma también es un composible de calidad media alta, ¿no? Es mejor que Opalis, pero no está al mismo nivel de una Impress, pero es muy buena, ¿no? A mí me gusta muchísimo la forma. Esta es una técnica que se ha vuelto también muy común, carillas en resina fluida. A mí no sería mi primera Elección. opción, porque los composites fluidos en general no presentan la misma resistencia. Y esto sería para la técnica inyectable. Seguramente sería para la técnica con los silicones transparentes y la técnica inyectable. Es una técnica limitada porque no hay tanta posibilidad de diferentes tipos de color, pero hay unos composites fluidos de la Impress, la Tetrix Ceram o de Chofu, que son muy resistentes. Los composites de 3M son buenísimos, las Z350 son excelentes, a mí me gusta. A mí me gusta la Z350, la Forma, la Impress. ¿Recomendar alguna lámpara de luz halógena? No. No, ya pasaron su década. Perdón, la utilizamos a principios del siglo XII. Lo siento, pero no recomendaría las lámparas halógenas, sino las LED. ¿Qué lámparas en general, Doc, así diferentes marcas, se pueden usar que tú consideres que son buenas en el mercado? Bueno, las mejores del mercado, 3M, la Valo, estas, en mi opinión, la top de top, la Ferrari de las lámparas, pero hay otras que son muy buenas, como la Elipar de 3M, la muy Blue buena. Face de Ivoclar, son muy buenas, son lámparas de la alto Blue Face nivel. C8 es buena. ¿Cómo? La Blue Face C8 de Ivoclar es buena. La Blue Face es muy buena, la Elipar de 3M, Deep Cure es muy buena y la Valo es la mejor. Hay muchas personas que dicen, pero es muy caro, es súper caro, pero les digo, la lámpara hace toda la diferencia. Es mejor tener un composite barato con una lámpara cara que al revés. Hace toda la diferencia. ¿Has probado la opción de un tamaño pequeño o grande? Sí, la gran Valo. Vamos a hablar de esto, ¿no? Tiene 11.6 de diámetro de la punta. Es la única punta que se puede utilizar para cualquier diente.